Muy buenas noches tengan todos, amados hermanos, amigos, y ah, esta es una buena noche para compartir la palabra del Señor. Amén. Soy su servidor José Ramírez y estamos en la ciudad de Yuba City. Somos Ministerios Ebenecer Restauración. Amén. En esta hermosa noche, amados hermanos, a Dios le ha placido que estemos transmitiendo una vez más desde nuestra casa, desde nuestro hogar, dulce hogar, y estamos en el segmento de oyentes a amigos. Esta noche no me acompaña mi amada esposa, le dimos un break, amén. Ella está siempre activa y gracias a Dios por ella, ¿verdad? Por su vida, la bendecimos. Y esta noche me tocó a mí solamente. Pero vamos a aprovechar el tiempo, amén, para aprender y que sea el Espíritu Santo el que nos use, el que nos guíe, amén. Vamos a venir en palabras de oración, amados. ¿Les parece? Padre, te damos gracias por esta hermosa noche que a ti te ha placido, Señor, que estemos transmitiendo desde nuestra casa, Padre. Te damos gloria, te damos honra, Padre. Gracias porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Te pedimos que ayudes a mis hermanos que estén pasando por situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, Padre, situaciones de escasez, Señor. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra, Padre, hasta donde ellos se encuentran. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres especialista en imposibles. Tú eres un Dios de proezas, Padre. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Que podamos tener nuestros oídos ejercitados, Padre. Ese es mi deseo y el tuyo también, Padre. Que crezcamos en todo aspecto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, adiestra nuestras manos para la batalla, Padre. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta noche queremos estar atentos a la voz del Espíritu, Señor. Enséñanos, Padre, danos un espíritu enseñable, un espíritu de discípulo, Padre, que podamos crecer y estar listos, capacitados para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús, usa mi vida. Sin ti nada soy, contigo todo lo puedo. Dice tu palabra en Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Y tú me vas a dar las palabras, Padre. Tú me vas a dar el denuedo. Tú me vas a dar, Padre, la habilidad, Padre, la unción para poder exponer este tema o esta enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gloria y honra solamente a ti, Señor. Tu presencia, es tu presencia, Padre, la que cambia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Gloria a Dios. Como les decía, amados hermanos, el segmento es de oyentes a amigos. Siempre lo hacemos de una manera dinámica con mi esposa, pero esta vez solo me tocó a mí y vamos a aprovechar el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Y aquí estamos. Está un poco frío, pero gracias a Dios porque, ¿verdad? Él provee. Aquí estamos disfrutando de una exquisita taza de café, amados. Gracias a Dios. Nuestro tema para hoy, ¿verdad? Siempre enfocado, amados hermanos, en crecer, en ser discípulos. Acuérdense que el segmento se llama de oyentes a amigos, ¿sí? Y la primera faceta es de oyentes, que creo que ya la pasamos, aunque nunca dejamos de escuchar, de oír, amén, la voz de Dios, pero es oyentes, creyentes, discípulos, siervos, hasta llegar a ser amigos de Dios, amén. Y es un privilegio que tuvo Abraham, ¿verdad? Era llamado amigo de Dios. Y acuérdense que también le llaman el padre de la fe, amén. Es el tema para esta noche. Lo que queremos compartir es tomando mi cruz. Y vamos a agarrar nuestra base esta noche. Y se encuentra en Mateo, capítulo 16, 24 al 25. Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está escrita. Estoy usando la Biblia, la versión
de las Américas. Amén. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:25 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Gracias a Dios por su palabra, amén. Aquí es tremendo porque, le digo, Jesús tenía muchos seguidores, ¿verdad? Estaba la multitud, gente que le seguía más de cerca, pero habían otros, amén, que los adiestró, que son los 12 discípulos. Habían más discípulos, amén, pero Dios quiere que seamos de los más cercanos, de los que estemos allí, ¿verdad? Que salgamos en la foto para poder discipular a otros. No solo para decir, oh, yo estuve con el maestro, presumir que se sacaste una foto con el maestro, no, ¿verdad? Es para hacer más discípulos. Entonces Jesús los adiestró, los instruyó y los capacitó, amén. Les dio autoridad, les dio poder. O sea que los instruyó bien, amén. No los dejó a medias, ¿sí? Entonces les dio autoridad, les dio poder. Entonces vemos aquí en el verso 24, amados hermanos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, amén, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son tres cosas que todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo, ¿verdad?, verdadero, tiene que negarse a sí mismo. ¿Y cómo cuesta, no, hermano? ¿Verdad? Más si tú tienes una profesión, ¿verdad? Aunque déjame decirte que algunos, Dios los llama de su profesión a tiempo completo, ¿verdad? Pero otros siguen ejerciendo su profesión y dan testimonio de Cristo, ¿verdad? Donde quiera que están, ¿sí? Y si Dios tiene un llamado, si Dios los llama más adelante, amén, qué bueno, ¿verdad? Pero algunos Dios los usa así, se quedan en su profesión y siguen, ¿verdad?, hablando de Cristo, testificando, siendo embajadores de Él. Pero ¿cómo cuesta este principio? Dice, niéguese a sí mismo, amén. Tiene que haber una negación, amén, o autonegación también, empezando por ahí, una autonegación, Señor, ¿verdad? Quiero hacer tu voluntad, pero, ¿verdad? Tal vez, tenía 2 mujeres, ¿verdad? Ahora pues solo tienes que tener una, o no estabas casado, ¿verdad?, con ninguna de las dos, y te dice Dios, arregla tu vida, amén. Y resulta que pues como no las amabas a las dos, las dejas, ¿verdad? Y aceptas a Cristo, te niegas a ti mismo y empiezas una vida diferente, amén. ¿Sí? Entonces, Dios viene y quiere restaurar nuestra vida, pero antes necesitamos negarnos a nosotros mismos, amén. Tal vez hemos hecho de nosotros, de nuestra persona, un Dios, ¿verdad? Se llama egolatría, amén. Cuando uno se ama a sí mismo, se adora a sí mismo, ¿sí? Hoy por mí, mañana también por mí, ¿verdad? Entonces necesitamos negarnos a nosotros mismos para poder seguir al Maestro. Entonces aquí dice, tome su cruz. Y ese es el tema para hoy también, tomando mi cruz. Y el otro es, sígame. Jesús sí podía decir, síganme los buenos. Amén. ¿Sí? Creo que de ahí lo sacó el Chapulín, ¿verdad? Pero Jesús dijo, síganme los buenos. Amén. ¿Verdad? Entonces, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí hay un misterio, pero algo muy importante, amados hermanos, porque a veces decimos, ¿verdad? Bueno, yo decía, es mi vida, ¿verdad? La quiero vivir como yo quiero, ¿verdad? Mis gustos, y hacíamos como le decía al principio, éramos ególatras, ¿verdad? Nos dábamos unos banquetazos, amén, y puros frutos de la carne, ¿verdad? Alimentábamos la carne, el ego, y teníamos amigos. Ya, yo me acuerdo que en Alcohólicos Anónimos creo que se dice arquitecto, que ingeniero, que aquí y allá, ¿verdad? Y la gente pues no son eso, no son esa profesión. Doctor, ¿verdad? Que es para la autoestima. Pero
La mayoría de ellos no tienen una carrera, una profesión, ¿sí? Entonces, es muy importante esto porque dice, miren, el que quiera salvar su vida la perderá, ¿sí? Entonces, podemos tener todo por nuestra fuerza, obtener muchas cosas, carros, casas, mujeres, lo que quieras, amén, vicios, pero al final, cuando le demos cuentas a Dios, ¿verdad? ¿De qué nos sirvió haber ganado el mundo y que nuestra alma se pierda? ¿Sí? Entonces es más importante, amados hermanos, que nuestra alma se salve y podamos disfrutar de la vida eterna, que esa no se compra con dinero. Amén. Esa no te la venden en la tienda de la esquina. ¿Sí? Permítame. Vamos a ir adelante. Entonces cuando hablamos de la cruz, amados hermanos, eso es muy importante. Cuando hablamos de la cruz y vamos a estar viendo qué significa la cruz. Porque algunos se alarman, ¿verdad? Cuando ven una cruz, ¿sí? Porque solo se nos enseñó que, oh, es maldición. Maldito el que se clavado en el madero, en la cruz, ¿verdad? Pero la cruz tiene su significado. Gloria a Jesús. Dice, la cruz representa la línea vertical. Perdón, la cruz representa, acuérdense que está la línea vertical y la horizontal. La vertical es la divinidad, la vertical, amén, representa la divinidad de Jesús y la horizontal, la humanidad. También representa maldición, sufrimiento, padecimientos, la relación con Dios y con los hombres, o sea, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hombres. También significa muerte, salvación, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo pude encontrar acerca de la cruz. Tal vez hay más significados, pero eso es lo que yo pude encontrar. Amén. La cruz significa la línea vertical, la divinidad de Jesús, y la horizontal, la de humanidad. Significa maldición, sufrimiento, padecimiento, la relación con Dios y con los hombres, muerte, salvación, etcétera, etcétera. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, nos dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces Él nos dio el ejemplo, dice, hallándose en forma de hombre. Acuérdense que Él era Dios, ¿verdad? Y tomó forma de hombre para poder pagar el precio, amén, para nosotros poder entender ese sacrificio que Él había hecho. Dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuanto más obedientes somos nosotros a Dios y a su palabra, amén, más vamos a ir muriendo a nosotros mismos. Acuérdense que también el bautismo representa muerte, muerte para el mundo y vivos para Dios. Amén. Es un misterio. Por eso la Biblia dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay una clave, hay un misterio que sucede cuando nos bautizamos. Amén. Y hay un cambio de vida, hay un cambio de mente, ¿verdad? Nuestra visión, ¿verdad? Cambia también. Entonces, muy importante esto, amados hermanos. Dice que se hizo obediente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Acuérdense que la muerte en aquel tiempo era de las muertes más feas, más vergonzosas, ¿sí? Porque dicen los estudiosos que los crucificaban sin ropa, ¿verdad? O sea, vergüenza total, ¿sí? Y en las movies, en lo que hemos visto, les ponen ropa, ¿verdad? Por cubrir ahí, ¿verdad? La desnudez, para que no se vea eso así. Pero
era una muerte horrenda, era una muerte fea, fea. Amén. De las muertes más horribles de aquel tiempo. Mateo 27:31 dice, después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. El 32, y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene, llamado Simón, al cual lo obligaron a que llevara la cruz. Amén. Si nota, en la movie lo hemos visto también, ¿verdad? Que Jesús pues, ya se sentía débil, ya no podía, y agarraron a alguien, y se llama Simón de Cirene. Amén. Entonces, podemos ver aquí que a él lo forzaron, lo obligaron. Amén. Pero vemos que en este camino, amados hermanos, todo es por amor. ¿Sí? Por eso leíamos al principio en nuestra base, si el que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame o sígale. Amén. Entonces, nada es a la fuerza. Amén. Acuérdese que muchos, dice la Biblia, que son los llamados y pocos los escogidos. Amén. No quiero entrar en ese tema porque, ¿verdad? Hay diferentes tipos, ¿verdad? De llamamientos, ¿verdad? Pero Dios quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, dice aquí, al cual obligaron a que llevara su cruz. Amén. Entonces, déjeme decirte que nadie te puede obligar, ¿verdad? Ninguna religión, ¿verdad? Puede cambiar tu ser, ninguna religión puede forzarte a entrar al reino de Dios. Amén. Entonces es muy importante esto, amados hermanos. Y me llama mucho la atención porque muchos, ¿verdad? Hacen sectas, ¿verdad? Y posiblemente le digan a la gente, mira, tienes que hacer esta penitencia, tienes que llevar esta cruz, ¿verdad? Tantas millas, ¿verdad? Para así poder entrar a nuestra religión, a nuestra secta. Amén. Y se pueden agarrar de la base bíblica esta que agarramos como base nosotros, ¿verdad? Tienes que llevar tu cruz, ¿verdad? Y así vas a pasar la prueba, ¿verdad? La Biblia no se refiere en absoluto en nada a eso, amén. Así es que hay que tener cuidado. Marcos 8:34 dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si podemos ver aquí, en el principio, la base que agarramos dice diferente. Si nota, este Marcos 8:34 dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, se amplió más, se fue a la multitud y a los discípulos. Amén. ¿Sí? Porque entre la multitud hay gente que necesitaba ser salva también, ¿verdad? Que Dios estaba llamando. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:24, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Amén. Entonces dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, parafraseando, decía, cada amanecer muero, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, él iba creciendo, ¿verdad? Había una autonegación desde que él se levantaba, amén. Él se acostaba pensando en Dios, se levantaba pensando en Dios y oraba, Señor, cada amanecer muero, ya no vivo yo, Cristo
vive en mí. Entonces, mientras más se vea Jesús en nosotros, es porque le vamos dando ya, ¿verdad?, más cabida. Acuérdense que Jesús dijo, vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Sí? Mientras más nos parezcamos a Jesús, amados hermanos, va a ser de más bendición para nosotros. Vamos a poder hacer discípulos, amén, que nos puedan imitar, como decía Pablo, en lo que yo imito a Cristo. Entonces, amados hermanos, continuemos, sigamos adelante, no nos quedemos solo de oyentes ni de creyentes, amén, sino que subamos, escalemos hasta ser discípulos, siervos y amigos de Dios. Gloria a Jesús. Juan 19:17 dice, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. El 18, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Es muy interesante entender esto, amados hermanos. Acuérdense que Él tomó su cruz, así que nosotros debemos de tomar nuestra cruz también, ¿sí? Esto es espiritual, amén. No que vas a cargar tu cruz, ¿verdad? Y vas a cargar aquí, ¿verdad?, a Jesús de trapecista. Decía alguien, algunos que lo traen de trapecista, anda ahí, ¿verdad?, en la cruz. Y déjame decirte que ya no está en la cruz, amados hermanos. Él murió y resucitó y su cuerpo fue glorificado. Amén. Entonces, como vemos en esta imagen, amados hermanos, lo clavaron y habían dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y esto representa que todos llevamos cruz, ¿sí? Jesús llevaba su cruz y acuérdense que uno de ellos reconoció quién era Jesús, ¿verdad? Yo pienso que se arrepintió ¿verdad? Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Entonces, quiere decir que se arrepintió, eso nos representa a nosotros. Pero el otro no se arrepintió, ¿sí? Incluso lo maldijo, ¿verdad? Y en otras palabras, amados hermanos, todos llevamos cruz, ¿verdad? Sea creyente o no sea creyente, amén. Y recuerde que la cruz significa sufrimiento, padecimiento, pero qué lindo, qué hermoso es padecer por Jesús, amén, padecer por el Evangelio, ¿sí? Tiene su recompensa, acuérdese, ¿verdad? Pero si sufrimos por nuestra propia cuenta, por nuestros méritos, por nuestras cosas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no, eso no, para Dios no cuenta. Pero cuando sufrimos por causa del Evangelio, cuando nos vituperan, nos maltratan, algunos hasta los meten en la cárcel, amén. Mire, ahorita, dicho sea de paso, supe de un pastor en Europa, no voy a decir exactamente los detalles, pero por predicar la verdad, ¿sí?, lo suspendieron y lo multaron, ¿verdad?, por hablar la verdad, ¿verdad? Entonces, esto está sucediendo. La gente en otros países, amados hermanos, está siendo perseguida, la están metiendo a la cárcel, ¿verdad? Le están prohibiendo que hable la verdad. Entonces, mientras nosotros podamos, amados hermanos, nosotros que tenemos la verdad, necesitamos predicar el Evangelio. Amén. Como yo les decía el otro día, ¿verdad? Corroborando el otro día, decía, como dijo un siervo, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Amén. Y hay muchas religiones, amados hermanos, que hablan la verdad medias. Entonces la verdad medias es una mentira. Sí, que no te mientan, que no te digan, que no te cuenten, ¿verdad? Porque a lo mejor te mienten. Entonces la clave en todo esto, amados hermanos, tener al Espíritu Santo de la promesa. Amén. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, si nota aquí es otro versículo, este está en Lucas, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, todos, ¿verdad? En la versión anterior decía,
a la multitud y a sus discípulos, ¿verdad? Y aquí ya vemos que generaliza, amén, habla generalmente, generaliza. Entonces, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, si tú no te has definido esta noche, Dios te dice, fíjate, Dios te dice una vez más a través de mi persona, niégate a ti mismo, toma su cruz y síguelo. Amén. Entonces, para poder ver, para poder avanzar en este camino glorioso, necesitamos dar esos pasos de fe, amados hermanos. Amén. Como les decía anteriormente, ¿verdad? Esto no es oh, voy a agarrar esta cruz porque, ¿verdad? Como símbolo y la voy a traer. Como antes traíamos la pata de conejo, ¿eh? Y me acuerdo que traía una pata de conejo en la billetera, amados hermanos, ¿verdad? Porque decían que era suerte, ¿verdad? Y me acuerdo, pero cuando vine al conocimiento de Dios, dije, no, no la ocupo. ¿Ah? Tal vez tú tenías una herradura ahí en la entrada de tu puerta, o usabas, ¿cómo le dicen? Ruda. Algunos tienen ruda así, ¿verdad? Su frasco de ruda en la entrada para aventar los malos espíritus, creo que, ¿verdad? Entonces, o ajos, ¿sí? Sus, no sé cómo le llaman, su manojo de ajos ahí bien arregladito, ¿verdad? En la puerta para asustar los espíritus, amén. Entonces, el problema es que los espíritus estaban dentro, amén, ¿verdad? O habitaban en la casa. Entonces, es muy importante cuando dice que tomemos su cruz, amados hermanos. No se trata de, hey muchachos, como aquí vemos en la imagen, 4 personas llevan una cruz bien grande, ¿verdad? Para aliviar la carga, ¿verdad? Pero no, cada quien tiene que llevar su cruz, amén, y seguirlo, ¿sí? Esto no es de que, ¿verdad? Así en grupo, no. Gloria a Jesús. Colosenses 2:14 nos dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo había quitado, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Amén. Fíjese que él pagó el precio, habiendo cancelado el documento de deuda. O sea que hay un coro que dice, soy deudor. Amén. De su gran amor. Amén. Soy deudor, dice. ¿Ya? Entonces éramos deudores, amados hermanos. Y Cristo vino y pagó la deuda. ¿Sí? Y la canceló. Dice que consistía en decretos contra nosotros. Y lo que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio. Amén, clavándolo en la cruz. Entonces, muchas cosas sucedieron con la muerte de Jesús. ¿Sí? Entonces, es muy importante, amados hermanos, que nosotros vayamos muriendo. Acuérdense que estamos, dice la Biblia, estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Sí? O sea que ya deberíamos de estar muertos según las Escrituras, amén. Muertos para el mundo y vivos para Dios, amén. Entonces, ¿pero por qué? Tal vez solo nos hemos desmayado en la cruz. Tal vez solo te dio un ataque de epilepsia, ¿verdad? Y de noche, pues, te bajas de la cruz y andas haciendo lo que te da la gana. Y de día te vuelves a subir. Eso no es así, amén. Eso es estar jugando a la iglesia, estar jugando con el sacrificio de Cristo. Entonces, como le decía, necesitamos morir, ¿verdad? Para vivir en Dios. Hay siervos muy usados por Dios que le han dicho, Señor, confía, yo quiero que me confíes tu unción, ¿verdad? ¿Y qué le dice Dios? Muere. ¿Sí? Y otro le dijo, Señor, yo quiero tu presencia. ¿Sabe qué le dijo? Aquí entre nos le dijo, elimina la tuya. Porque a veces queremos vernos, más si tienes privilegio de altar, amados hermanos. Algunos tienen espíritu de plataforma, decía un pastor. También lo quieren estar arriba, aquí para que nos vean, ¿verdad? Y lo que menos se ve es Jesús en sus vidas. Amén. ¿Alguien puede decir aleluya? Dios está hablando, amén. Entonces, necesitamos, mientras más se vea Él, ¿verdad? Acuérdense que los adoradores se forman abajo, en lo íntimo, ¿sí? Por eso dice, búscame en lo secreto y en
y te compensaré en público, ¿sí? Entonces, si tienes talento, si Dios te usa en la alabanza, predicando, enseñando, amados hermanos, es muy importante que muramos cada día, amén, y podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, amén. Juan 19:19, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos, amén. Si podemos ver, amados hermanos, no sé, pienso que ellos lo hicieron por burlarse. Acuérdense que antes de crucificarlo, perdón, antes de crucificarlo, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, ¿verdad? Un manto, ¿verdad? Y se burlaban y le pegaban y le decían, ¿quién te pegó? Adivina quién te pegó, si eres Dios, amén. Entonces, yo creo que lo han de haber hecho en son de burla y le pusieron, ¿verdad? Le pusieron en un idioma, le pusieron arriba en la cruz INRI, que significa el rey de los judíos, amén. Imagínate, ¿verdad? Se burlaban de él. ¿Por qué? Porque no fue lo que ellos pensaron, porque, ¿verdad? Según ellos iban a ser en una cuna real, iba a tener nosotros le decimos una pacha, una mamadera real, ¿verdad? ¿Verdad? Todo iba a ser una cuna real, todo, ¿verdad? Pero no fue así, amén. Y todavía le están esperando. Entonces, nosotros que le conocemos, amén, que Él se ha dado a conocer a nosotros también, se nos ha revelado y nos ha dado, amén, de su presencia, de su Espíritu Santo. Necesitamos ser agradecidos, amén, y no jugar con las cosas de Dios, amados hermanos. Si tú tomas la Santa Cena y no le das la importancia de vida, dice que al tomarla indignamente, a muchos están enfermos y otros duermen, ¿sí? Puede ser espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente hablando, estén muertos, ¿sí? Entonces, es muy importante entender esto, porque Jesús vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Dios tenía un plan, nuestro Padre tenía un plan y envió a su único Hijo a dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna y seamos coherederos con Cristo, amén. O sea que lo que es de Él es nuestro, amén. Así es que, como dijo alguien, tú jovencito, si estás preocupado, ¿verdad? Te andas buscando una rubia, ¿verdad? Dijo un pastor, no busques una rubia porque Dios tiene una morada para ti, amén. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, amén. Así es que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, o sea, todo viene en el paquete, amén. Entonces vamos a continuar. Juan 19:20. Y entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego, amén. Sí, yo creo que era un lugar muy, muy céntrico, sí. Entonces llegaba gente de todos los lugares, sí, para que ellos pudieran leer, ¿verdad?, lo que había acontecido y quién era, ¿verdad?, el que estaba allí. Quiero recordarle el tema, tomando mi cruz, ¿sí? Y para nosotros, para mí en lo personal, la cruz significa salvación, amén. Y seguimos. 1 Corintios 1:17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire, aquí el apóstol Pablo, con su permiso, el apóstol Pablo, él era una persona preparada. Él pudo haberse gloriado de sus estudios,
amén, de sus posesiones que tenía, porque estudiando la Biblia vemos que él era, tenía una empresa o sea, era empresario, una empresa de tiendas, amén. Podía haberse gloriado, como le digo, que tuvo uno de los mejores maestros, Gamaliel, podía haberse gloriado que hablaba más idiomas que todos, ¿sí? Que estudió en la mejor universidad, o sea, tenía como vanagloriarse. Pero dice las escrituras que él no se glorió en nada de eso. Dice, todo lo tengo por estiércol, decía, o todo lo tengo por basura, con tal de agradar al Señor. Amén. Entonces, él se gloriaba en la cruz de Cristo, ¿sí? Porque había entendido lo que había sucedido. Él había entendido el misterio de la cruz, ¿sí? Entonces, y aquí dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Entonces es muy importante, amados hermanos, hablar, dar el mensaje que Dios nos está dando acerca de su venida. Amén. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Verdad? ¿Y para qué? Me gusta mucho esta imagen porque es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que no debemos hacer. Acuérdense que, como estamos hablando, ¿verdad?, cada quien tiene que llevar su cruz, pero cuenta la anécdota que una persona llegó, porque a veces así es uno, ¿verdad? No está a gusto con lo que Dios no, le da, con lo que Dios le ha dado. Acuérdense que Él no da carga que no podemos llevar, ¿sí? Entonces esta persona llegó al departamento de cruces, le dijo, ¿verdad? Llegó y tocó, y dijo, sí, pasa adelante, disculpe. ¿En qué le podemos servir? Fíjese que este es el departamento de cruces, ¿verdad? Sí, ¿en qué le podemos ayudar? Quiero que me cambie mi cruz porque está muy pesada, muy incómoda, ¿verdad? Y no me permite hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y quiero que me la cambie por otra. Ok, le dijo, mire, pues pase adelante, ahí está el cuarto y hay un montón de cruces, hay un cerro, un montón de cruces ahí. Y él buscó, ¿verdad? Y al final pues agarró una bien chiquita, ¿sí? De llavero y se la puso aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces salió de la tienda y todo. Entonces, a la hora de la prueba fue el problema, ¿verdad? Iba con otro grupo, los demás llevaban su cruz que le correspondía, amén, y se había roto el puente. Entonces, para poder pasar al otro lado, ¿sí?, cada quien tiraba su cruz en el hueco, ¿verdad? Y la agarraban de puente. Y al pasar al otro lado, agarraban su cruz y seguían su camino. Pero cuando esta persona llegó, que había cambiado su cruz, ¿verdad? Cuando vio así, pues la cruz era muy pequeña, no podía ponerla de puente, ¿sí? Para pasarla al otro lado, para pasar la prueba, ¿sí? Para pasar al otro lado donde Dios le quería llevar. Entonces no pudo y se quedó triste, ¿verdad? Se quedó sin consuelo, amén. Entonces, no nos vaya a pasar así a nosotros, amén. Que por querer andar cómodos y, ¿verdad?, no nos gusta la prueba, no nos gusta padecer, ¿verdad? Y acuérdense que Dios no tienta a nadie, pero sí permite la prueba en nosotros, amén. Entonces, para que podamos ser aprobados por Dios, necesitamos que venga la prueba, ¿sí? Amén. Continuemos. Mateo 27:39 dice, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, el 40, y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. Fíjese, la gente, ¿verdad?, todavía le decía, ¿verdad?, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo, ¿verdad? Es una burla, y esto también nos puede pasar a nosotros. Con que eres hijo de Dios, ¿verdad? Con que eres aleluya, se burlan de uno, ¿verdad? Pero déjeme decirte que cuando te ofenden, se burlan de ti, ¿verdad?, te maldicen, ¿verdad?, el que se mete con un hijo de Dios se mete con nuestro Padre, amén, con nuestro Papá Dios. Entonces viene Él, por eso dice la Escritura, mía es la venganza, no hagas nada, ¿verdad? Y
nos han ocurrido muchas cosas en nuestra vida cuando cuando esperamos en Dios, cuando confiamos en Dios, cuando dependemos de Dios, viene Él y actúa. Amén. ¿Sí? Y nosotros sin mover ni un solo dedo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, es importante esto, amados hermanos. ¿Sí? Confiar en Dios y depender de Él. Y creerle a Él. Amén. Mateo 27, 41 y 42 dice, de igual manera también los principales, fíjese, los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Amén. ¿Usted cree? Mire, hay gente que aún viendo milagros, ¿sí? Mire, y lo digo con base bíblica. Cuando sacó al pueblo de Egipto, eran miles. ¿Sí? Entonces, como les digo, el desierto también es prueba, ¿verdad? El desierto lo prueba uno, Dios. Y ellos no pasaron hambre, no pasaron desnudez, o sea, Dios les proveía todo, amén, pero como iba todo tipo de gente ahí, ¿verdad? Hay unos que empezaron a renegar, que estábamos mejor allá, y como le digo, Dios les daba sustento, ¿verdad? Los protegía del sol, de la lluvia, de todo, amén. Entonces, la gente siempre desobedecía a Dios, siempre se rebelaba contra Dios, y al final ya estaban cerca y no entraron los que salieron de Egipto, ¿verdad? Toda la generación, solo entraron los más jóvenes. Entró otra generación. ¿Sí? ¿Por qué? Que por su incredulidad, por su rebeldía, estuvieron dando vueltas, amén. ¿Sí? Estuvieron dando vueltas alrededor ¿verdad? Y así anduvieron. ¿Sí? Entonces, no nos vaya a pasar así a nosotros, amados hermanos. Necesitamos, amén, ser obedientes y morir, y solo así vamos a entender, ¿verdad?, los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. Acuérdense que Él tiene mejores planes que los nuestros. Marcos 15:32 dice que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con Él también le insultaban. O sea que por todos lados, amén, le llovió al maestro, pero dice como cordero, ¿verdad? No abrió su boca, ¿sí? Porque él sabía que Dios tenía un plan para él, amén, y tenía que morir para vivir, ¿sí? Entonces, continuemos. Gálatas 6:14 nos dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Amén. Acuérdense, el apóstol Pablo hablando aquí a los Gálatas, lo voy a leer una vez más, pero jamás acontezca que yo me gloríe, dice, sino en la cruz de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Acuérdense que ahora ya no vivimos nosotros, sino Él vive en nosotros. Lo que antes nos gustaba, si antes te gustaba parrandear, si antes te gustaba fumar, como dijo alguien, de las dos formas, así y así, ahora ya no. Amén. Antes te gustaba tomar, ¿verdad? Hay gente que agarra como que es agua, el alcohol, ¿verdad? Las bebidas, ¿sí? Y como que se va a acabar. Te lo digo porque mi papá tuvo ese problema, ¿verdad? Y como que se les iba a acabar, ¿verdad? Y tomaban y después se convertían en otra persona, amén. Entonces, debemos de morir, ¿verdad?, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Si ¿ya? Antes comías todo, ¿verdad?, todo lo que había, ¿verdad? Ahora pues en Dios hay recetas para todo, hasta para hacer dieta, le cuento. Amén. Podemos comer de todo un poquito, ¿sí? Y no nos va a hacer daño. Y acuérdese que la gula
leí un libro la otra ocasión que se llama Siete Pecados Capitales y entre ellos va la gula. Amén. El comer, ya estamos llenos y comemos. ¿Y sabe qué? El peligro de todo esto, que vamos a llegar a una edad que todo lo que nos gustaba no vamos a poder comer. Yo he visto jovencitos, amados hermanos, que con llagas con úlceras aquí en el estómago, ¿verdad? Porque tanto chile, tanto ácido, sodas, todo aquello que, ¿verdad? Que daña el cuerpo, ¿sí? Jóvenes y no pueden disfrutar de la comida, ¿verdad? Acuérdense que comienza con gastritis, ¿verdad? Y después se va haciendo una llaga aquí en el estómago y se convierte en úlcera. Y es bien tremendo, amén. Filipenses 3:18 dice, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese, hay enemigos de la cruz de Cristo, ¿sí? No nos vaya a ocurrir a nosotros, amados hermanos, después de estar, ¿verdad? Avivados, después de estar llenos del Espíritu Santo, nos convirtamos en enemigos de la cruz de Cristo, ¿sí? O dice, ¿qué amistad tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? O somos luz o somos tinieblas, ¿sí? No podemos servir, no podemos agradar a dos señores. Quedamos bien con uno y mal con el otro, ¿sí? Entonces es muy importante esto, amados hermanos, y vamos a ver lo que la Biblia dice, algunos de los enemigos de la cruz de Cristo, allí en el mismo verso 19, el siguiente. Filipenses 3:19 dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. Amén. O sea, la gula, esas son las ofrendas que se dan, ¿verdad? Los banquetazos. Entonces, que cuidémonos. Dice, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Amén. Entonces, como le digo, miren, en el paquete viene todo, ¿sí? Recibimos a Cristo como Salvador personal, ¿verdad? Si buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por la añadidura, ¿verdad? Él tiene si estás soltero, te digo que Él tiene tu esposa, Él tiene tu carro, Él tiene un buen trabajo para ti, pero necesitamos buscarle y a medida que Él nos vaya bendiciendo, acercarnos más a Él. Amén. Morir más, Señor, ¿verdad? Bendíceme para bendecir. Hasta nuestra oración tiene que cambiar. Bendíceme para bendecir, Señor. Restáurame para restaurar a otros, ¿sí? Entonces, úseme para levantar a otros, para discipular a otros, amén. O sea, esto es bien amplio. Y aquí dice que los cuales piensan solo en las cosas terrenales, amén. Entonces nosotros, la Biblia nos invita a que pongamos la mira en las cosas de arriba, en las cosas eternas, las cosas que no perecen, amén. Porque todo esto se va a acabar, ¿sí? Si piensas que aquí tienes lo máximo, déjame decirte, esto se va a acabar. Es más, mire, cuando dijo alguien, comparó la muerte, ya ves que todos vamos a morir y si Cristo viene, pues nos vamos con Él. Unos van a experimentar muerte, otros no, ¿verdad? Pero dice que la vida es como un juego al ajedrez. Usted sabe, cada pieza está el caballo, la torre, el alfil, el peón, ¿verdad? El rey y la reina, ¿sí? Entonces cada pieza tiene su valor. Y así en esta tierra, ¿verdad? Algunos valen más que otros, unos son profesionales, otros no, ¿verdad? Pero al final del juego, ¿sabe qué pasa? ¿Verdad? Hay una cajita negra donde se guarda todo. Al final del juego todos vamos a la cajita negra. O sea que algún día, ¿verdad? Vamos a morir o a dormir si Cristo no ha venido. Entonces, ¿verdad? Si buscamos lo terrenal, nos vamos a quedar en lo terrenal, amén. Pero si buscamos las cosas de Dios, acuérdense que va a haber, así como va a haber vida eterna, ¿verdad? Va a haber perdición eterna, amén. Y nosotros anhelamos la vida eterna que está en Cristo Jesús, amén. Pero para vivir necesitamos morir, amén. Estamos terminando, amados. Hebreos 12:2.
Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios nos invita, amados hermanos, cuando hemos muerto, miren, pase lo que nos pase, ¿verdad? A veces hasta nos disciplinan, ¿verdad? Y dice que la disciplina que proviene de Dios trae sanidad al alma, hace bien al alma. ¿Sí? Así que si estás en disciplina en este momento, déjeme decirte, amados hermanos, quédate ahí donde estás, no te muevas. ¿Sí? Si alguien te insultó, amén, y te enojaste y lo volviste a insultar, entonces no habías muerto, habías desmayado solamente. Amén. Pero cuando alguien te maldice, dice la Biblia que nosotros Él nos ha llamado para bendecir. ¿Sí? Acuérdense que no pueden salir dos aguas de una misma fuente. ¿Sí? Podemos maldecir, pero no debemos. Amén. ¿Sí? Tenemos autoridad, Dios nos ha dado poder. ¿Sí? En las palabras hay poder para dar vida como para dar muerte. Pero Dios nos ha llamado a nosotros como hijos de Dios a bendecir. Así es que tiene que haber un cambio. Acuérdense que tenemos la mente de Cristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hemos terminado. Amén. Y gracias a Dios por esto ¿verdad? De la cruz, el sacrificio de Cristo es hermoso, es precioso, amados hermanos. Yo te invito a que analicemos, ¿verdad? A ti que vas a escuchar más adelante esta enseñanza, esta reflexión, ¿verdad? Yo soy de las personas que me gusta escucharla, me gusta verla otra vez, porque aprendo y aprendo de mis errores también, porque, ¿verdad? Como estamos en construcción, ¿verdad? A veces nos equivocamos o repetimos ciertas palabras, ¿verdad? Y las usamos como muletillas y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Hasta que alguien nos dice, ¿sabes qué? Estás repitiendo mucho esto, ¿verdad? Y así aprendemos, así que yo estoy aprendiendo también. O sea, estoy muriendo cada día, amados hermanos, y yo quiero experimentar. Recuérdense que Enoc es una figura de nosotros, ¿verdad? Dice que andaba con Dios, caminaba con Dios, ¿verdad? Y ya cuando se llegó el tiempo, dice que Dios vino y vio y se parece tanto a mí, como dice la canción. Amén. Dijo, me lo llevo, ya está listo. Es figura del rapto, del arrebatamiento, ¿verdad? O como quiera llamarle, pero, y esto no es doctrina, ¿verdad? Esto del arrebatamiento no es doctrina, es algo que va a suceder, amados hermanos. Está escrito y va a pasar, queramos o no, ¿sí? Está en nosotros irnos en el primer viaje o en el segundo, usted sabe, ¿verdad? Entonces, pongámonos a cuentas con Dios, que nos encuentre ministrados, confesados, y que la Santa Biblia nos ampare, nos ayude, ¿verdad? Y se nos abra nuestro entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, amados hermanos, quiero concluir con esto. Y mi deseo es que Dios te bendiga, que crezcas, ¿verdad? En todo aspecto y que estemos capacitados para toda buena obra. Más si tienes un llamamiento en ministerio primario, acuérdese que la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. ¿Verdad? Nosotros como líderes necesitamos hacer discípulos, ¿verdad? No para que se llene la iglesia, para que digas, oh, yo tengo la iglesia más grande. No, eso es, ¿verdad? Eso es extra, es vanagloria. Amén. Sino que hacer discípulos y enviarlos y capacitarlos, ¿verdad? Y tener esa satisfacción que formaste a alguien, ¿verdad? Y posiblemente la otra persona haga lo que tú no hiciste, ¿verdad? Tenga más dones, más talentos y gloria a Dios. Acuérdense que, miren, quiero compartirte esto porque a mí me gustaron mucho los deportes. Hoy pues ya casi no, amén. Ya nos agarran calambres por aquí, ya no corremos tan rápido como antes, amén. Y me gustaban mucho los deportes, practiqué varios deportes, amén. Y aprendí algo, ¿sí? Antes de aprender a ganar, tienes que aprender a perder, ¿sí? Entonces cuando pierdes, porque siempre hay alguien mejor que tú.
cuando pierdes, ¿verdad? Te da satisfacción, te da gusto y vas a saludarlo y a felicitarlo. ¿Sabes qué? Muy bien, ¿verdad? Y lo felicitas y de corazón, ¿verdad? No solo de labios, porque sabes que juegan mejor que tú. Amén. Y ese es nuestro deseo, hacer discípulos, ¿verdad? Y si nos superan, gloria a Dios, que Dios los use, amén. Nosotros cumplir nuestro propósito en sus vidas, amén. Entonces, como les decía, el segmento es de oyentes a amigos y debemos crecer, amados hermanos, ¿verdad? No hay excusa, la palabra se está predicando casi a diario, amados hermanos, y yo te sugiero, te aconsejo también que no escuches a cualquiera, ¿verdad? Porque muchos hablan, ¿verdad? Muchos hablan, hay esta doctrina de demonios, busca la sana doctrina, y si ya estás en el camino, amén, si ya estás en un ministerio que es de bendición, que es ministerio del Espíritu, quédate allí, crece, haz discípulos, echa raíces, cuando sea el día de que te envíen, ¿verdad? Somos saetas en la aljaba de Dios, cuando sea el día que Dios te diga, ¿sabes qué? Terminó tu tiempo aquí, vas para allá. Amén. Así que tengamos cuidado, amén, que nuestros sentidos estén ejercitados y como dice en el Apocalipsis, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. Quiero orar, hermanos, por este tiempo que Dios me ha permitido, amén. Y mientras tengamos voz, amados hermanos, lo vamos a adorar, vamos a hablar de Él, amén. No esperes que venga una situación difícil, que venga una enfermedad para decir, no, ahora sí, ¿verdad? Porque puede ser que sean tus últimos días, Dios diga, ya, está listo, vámonos. Amén. Entonces, Padre, te damos gracias esta noche por tu bondad, por tu presencia, Señor, por tu cuidado, por tu protección. Te pedimos que bendigas esta casa, Señor, que bendigas mi vida y la vida de los que van a escuchar este mensaje, Padre, en cualquier parte del mundo, del planeta, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que extiendas tu mano de misericordia, Señor, y podamos morir cada día, Padre, y poder entender tu propósito, tu llamado, Padre, en el nombre precioso de Jesús, y que podamos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En el nombre precioso de Jesús, Señor, que siempre te demos la gloria, la honra solamente a ti, papá. Padre, yo declaro palabras de bendición, declaro palabras de salud, de sanidad, de victoria, Padre, de triunfo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, Padre. Declaro salud, declaro prosperidad, así como prospera nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús. Y guárdanos, Padre, de toda peste, de todo virus, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, que tú me has permitido. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, se despide su servidor, José Ramírez. Y es un gusto, es un placer hablar de Dios, hablar de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, te colme de bendiciones. Acuérdense que Él es nuestra roca de auxilio, nuestra roca de ayuda. Y podemos decir hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Dios te bendiga y que tengas feliz noche. Y recuerden, Cristo viene muy pronto.